Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en los números de Watts S.A. Sí, esta gran empresa chilena de alimentos y vinos. Tenemos aquí su análisis financiero consolidado al 30 de junio de 2025. Y la idea es esa, ¿no? Entender qué hay detrás, cómo le fue a sus negocios y, bueno, cómo está su salud financiera en general. El documento que tenemos es el Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados que publicó la misma compañía. Y, a ver, de entrada ya vemos algo interesante. Los ingresos, casi no se movieron. Pero las ganancias, cayeron bastante. ¿Qué pasó ahí? Bueno, vamos a desglosar esta historia. Empecemos por la foto grande, la visión general. Los ingresos consolidados, casi 300,000 millones de pesos. 299,873 para ser exactos. Que es solo un 1% más que el año pasado. O sea, un aumento muy, muy leve. Exacto, pero esa cifra, digamos, esconde cosas bien distintas adentro. ¿Te refieres a la diferencia por negocio? Justamente, si lo separas, alimentos creció un 3%, que, bueno, no es espectacular, pero es crecimiento. Claro. Pero el segmento vitivinícola, el del vino, ese tuvo una caída bien fuerte, un 18,5% menos en ingresos. 18,5%. Mucha diferencia. Y supongo que eso se refleja más abajo, en la rentabilidad. Totalmente. Ahí se nota más todavía. El resultado operacional consolidado bajó un 19%. El beneficio antes de intereses e impuestos, ¿verdad? Ese mismo. Quedó en MPM 12,287. Y las razones que dan en el informe, bueno, hablan de menores márgenes brutos, o sea, la diferencia entre lo que venden y lo que les cuesta producir. Ajá. Y también mayores gastos, de distribución, de administración. Claro, para vender y gestionar. Exacto. Y todo eso hizo que el margen operacional, cuánto ganan por cada peso que venden, cayera del 5,1% al 4,1%. Pero la cifra que de verdad llama la atención es la última línea, la utilidad neta. MMS es 4,933. Eso es casi un 48% menos que en el primer semestre de 2024. Es una caída, bueno, muy significativa. Sí, casi la mitad. Y aquí pues se juntan varias cosas. El informe menciona mayores gastos financieros porque la deuda subió. Lo vamos a ver después. También una diferencia de cambio que antes sumaba y ahora resta. Y un menor aporte de su asociada en Perú, Live. O sea, varios frentes complicados. Exacto. La compañía dice que tiene planes para revertir esto en la segunda mitad del año, que se van a enfocar en rentabilidad, en innovación, en bajar los costos financieros. Bueno, habrá que ver. Sí. Y es interesante que a pesar de esta caída tan fuerte, insisten en que sus indicadores financieros se mantienen sanos. Ese es un punto, ¿no? Sanos con una caída del 48% en la utilidad. Habrá que mirar esos indicadores con lupa después. Definitivamente. También mencionan otros hechos del periodo. Aprobaron un dividendo, 40 pesos por acción. Sí. Y ratificaron a sus auditores, KPMG, y a las clasificadoras de riesgo, Feller Rate y Humphreys. Y de hecho, Humphreys les mantuvo la clasificación. AA- para los bonos y primera clase nivel 3 para las acciones. Ambas con perspectiva estable. Eso sugiere que al menos por ahora no esperan un deterioro mayor, ¿no? Correcto. Esa clasificación AA-, en escala local, es bastante buena. Indica una alta capacidad de pago. Y esos bonos que mencionas están en UF, ¿verdad? La unidad de fomento chilena. Sí, la mayoría. Eso los protege de la inflación en esa parte de la deuda, lo cual es bueno. Pero claro, igual representan una carga financiera importante por el monto total. Entendido. Ahora vayamos a la foto completa de las finanzas, el balance. ¿Qué tienen y qué deben al 30 de junio? A ver, los activos totales, o sea, todo lo que la empresa posee, crecieron un poquito desde diciembre, un 1,4%. Sumaron 637,410. ¿Y de dónde vino ese crecimiento principalmente? Vino de los activos corrientes, los de corto plazo, digamos. Esos subieron un 5%. Los no corrientes, los de largo plazo, como las plantas y equipos, de hecho bajaron un poco, un 2,6%. Ok. ¿Y dentro de los corrientes, qué fue lo que más subió? Lo más llamativo es el efectivo, el dinero en caja y equivalentes. Creció un 52,5%. Más de un 50%. Eso es bastante. Llegaron a 18,275. Sí.
Y también subieron los inventarios, un 8,2%. Están en 196.812. Sobre todo dicen por más envases, productos terminados y semiterminados. Más stock. Eso podría ser bueno si esperan vender más, o un problema si las ventas no tiran, ¿no? Exacto. Es algo a mirar. Por otro lado, las cuentas por cobrar a clientes bajaron un poquito, un 5,3%. Eso es positivo. Espera un momento, me llama la atención eso. Más efectivo y al mismo tiempo más inventario. Y la deuda, dijiste que había subido. ¿Cómo cuadra todo? Es una buena pregunta. Pasemos a los pasivos, lo que deben. Subieron un 5,1% desde diciembre, a unos 359.337 millones de dólares. Y sí, la deuda financiera total, o sea, préstamos bancarios y bonos, aumentó bastante. Pasó de unos 199.000 millones a casi 230.000 millones. Un aumento importante. ¿Y para qué usaron esa nueva deuda? El informe dice que principalmente para financiar capital de trabajo. Es decir, para el día a día, para pagar proveedores, financiar esos inventarios que subieron. Ah, claro. Y también para pagar otras obligaciones que vencían. O sea, se endeudaron más para operar y tener stock. Y eso, quizás temporalmente, les dejó más caja. ¿Tiene lógica? ¿Podría ser eso? ¿Más caja como precaución o simplemente el flujo antes de hacer pagos grandes? ¿Y sobre esa deuda dan más detalles? Tasas, plazos. Sí, detallan bastante. Tienen varias series de bonos vigentes en UF. Las tasas son fijas, van entre 1,55% y 4,06% anual más UF. Y los vencimientos son largos, entre 2029 y 2035. Haber fijado esas tasas hace años puede ser bueno ahora que las tasas han subido, ¿no? Definitivamente. Aunque el monto total de la deuda es considerable. También mencionan préstamos bancarios importantes. Renegociaron uno con Rabobank, prepagaron uno con Scotiabank y tomaron préstamos nuevos con Itaú, tanto para Watts como para la Viña Santa Carolina. Ah, la Viña también tomó deuda. Sí, uno de 9 millones de dólares. Dicen que lo usaron para prepagar otra deuda más cara con Scotiabank y lo garantizaron con una propiedad en Macul. Muestra una gestión activa de la deuda al menos, buscando mejores condiciones. Exacto. Clarísimo. Vamos ahora a los negocios por separado. Watts tiene alimentos y vitivinícola. Alimentos es el gigante, ¿no? Casi el 92% de los ingresos en este periodo. ¿Cómo le fue a esa parte? Bueno, el segmento alimentos facturó 276.790 dólares. Eso es un 3% más que el año pasado. Crecieron en abarrotes un 5,4% y en refrigerados un 2,7%. Ahí tienen marcas súper conocidas: Loncoleche, Calo, Watts, Chef y Danone bajo licencia. Marcas muy potentes en Chile. Sí. Pero, ojo, congelados bajó un 5%. Ahí está Frutos del Maipo, por ejemplo. O sea que, incluso dentro de alimentos, que en general subió, hay diferencias. Exacto. No todo subió parejo. Y la rentabilidad de alimentos. Si los ingresos subieron un 3%, ¿las ganancias acompañaron? Pues, no tanto. Ahí está el problema. El resultado operacional de alimentos bajó casi un 10%. Quedó en 12.608.000. Bajó, a pesar de vender más. Sí, y por lo tanto su margen operacional cayó del 5,2% al 4,6%. ¿Y por qué? ¿Qué explica el informe? Dicen que fue por una mayor activación promocional, o sea, más ofertas y promociones para poder vender ese 3% más. Claro, eso te come el margen bruto. Exacto. Y a eso se sumaron mayores gastos de marketing, de distribución y de personal. Entiendo. Más esfuerzo para vender, más gastos, menos ganancia. Y la utilidad final del segmento alimentos también cayó fuerte, un 41% menos. Quedó en 5.282. Ahí también le pegaron los mayores costos financieros y el menor aporte de asociadas que afectó a toda la compañía. O sea, resumen de alimentos. Vendieron un poquito más, pero ganaron bastante menos. Ok, ahora, el otro segmento, el vitivinícola, Viña Santa Carolina. Es más pequeño, el 7,7% de los ingresos. Pero dijiste al principio que aquí la caída de ingresos fue fuerte. Uf, muy fuerte, sí. Los ingresos bajaron un 18,5%. Quedaron en 23.083. Uf, ¿y las razones? Son varias.
Vendieron un 16% menos en volumen, o sea, menos cajas de vino. Además, el mix de productos fue menos rentable. Y el tipo de cambio tampoco ayudó en algunos mercados clave. ¿Mencionan algún mercado en particular? Sí, mencionan específicamente un golpe duro en Japón. Parece que un cliente grande allá redujo drásticamente sus compras de vino chileno. Citan la devaluación del yen como un factor. Ah, mira tú, un problema específico de mercado. Sí, pero aquí viene lo interesante. Mencionan también una tendencia más global, algo que va más allá de Watts. ¿Ah, sí? ¿Qué dicen? Aquí es donde se pone realmente interesante. Exacto. Señalan que la demanda mundial de vino está débil, está retraída, y lo atribuyen, fíjate, a una tendencia de menor consumo de alcohol en general. Especialmente dicen en las generaciones más jóvenes, como la generación Z. ¿En serio? ¿Dan razones? Sí, mencionan cambios en los hábitos de socialización y también un menor poder adquisitivo comparado con generaciones anteriores. ¡Wow! Eso es una visión bastante directa y preocupante para toda la industria del vino, ¿no? Que una empresa como Watts lo ponga así en su análisis. Sí, es un comentario fuerte sobre un cambio cultural que parece estar afectando al sector a nivel global. Fascinante. Y bueno, ¿cómo se tradujo todo esto? La caída en Japón, la tendencia global, en los números de la viña. Pues mal. El resultado operacional pasó de una ganancia de MM174 el año pasado a una pérdida de MM321 este semestre. De ganar a perder. Fuerte el cambio. Sí, el margen bruto cayó bastante. Y además hubo otro factor. Tomaron una decisión estratégica. Tener una vendimia, una cosecha de uva más pequeña en 2024. ¿Para qué? Para reducir los inventarios de vino y así necesitar menos capital de trabajo. Una medida financiera, digamos. Entiendo. Pero, paradójicamente, tener una vendimia más chica les subió los costos unitarios de producción en este semestre. O sea, les jugó en contra en el resultado de este periodo. ¡Qué complicado! Buscando arreglar una cosa, afectaron otra. Algo así. Como punto positivo, sí lograron bajar los gastos de administración. En parte, dicen, por el cierre de su oficina en Estados Unidos. Ah, cerraron la oficina en USA. Sí. Y eso también afectó el resultado no operacional porque hubo costos asociados a ese cierre. Pero curiosamente, también hubo un efecto positivo en impuestos relacionado con ese mismo cierre. ¿Un beneficio tributario? Parece que sí. Y eso hizo que la pérdida neta final del segmento fuera de solo MM349. Digo solo entre comillas, porque igual es pérdida. Claro, comparada con una utilidad de MM531 el año anterior. Es un deterioro grande. Y bueno, mencionan sus marcas principales: Santa Carolina, Casablanca, Finca El Origen en Argentina. Exacto. Y sus activos productivos en Chile y Argentina. Entendido. Entonces, ya vimos los resultados generales, el balance, los dos segmentos. ¿Qué nos dicen los ratios financieros? Esos indicadores que resumen la salud de la empresa. ¿Cómo quedaron comparados con fines de 2024 y mediados de 2024? Los ratios nos dan esa visión más sintética, sí. A ver, empecemos por la liquidez. La capacidad de pagar deudas de corto plazo. Los índices de liquidez corriente, que es 2,20, y la razón ácida, 0,94. Bajaron un poquito. ¿Qué significa eso en simple? Significa que sus deudas de corto plazo crecieron un poco más rápido que sus activos más líquidos. O sea, la liquidez está un poquito más ajustada que antes. No parece alarmante, pero es una tendencia a mirar. Ok, liquidez un poco más justa. ¿Y el endeudamiento? Ya dijimos que la deuda subió. ¿Cómo se ven los ratios? Se ve claramente. La razón de endeudamiento total, que compara pasivo total con patrimonio, subió de 1,19 a 1,29 veces. O sea, ahora dependen más de deuda que de capital propio para financiarse. Correcto. Y un indicador que se mira mucho, deuda financiera neta sobre EBITDA. Este compara la deuda neta con la generación de caja operativa de los últimos 12 meses, sin contar al AIBE. Y ese ratio subió bastante, de 3,8 a 4,5 veces. 4,5 veces. Ese nivel ya empieza a ser considerado algo alto, ¿no? Reduce la flexibilidad financiera. Sí, un nivel de 4,5 veces ya es para prestarle atención. Limita un poco el margen de maniobra. Y esto a pesar de que la clasificadora mantuvo la nota estable, ojo. Buen punto. ¿Cómo va en la actividad del negocio? ¿Qué tan rápido mueven inventarios, por ejemplo? Ahí se confirma lo que vimos en el balance. La rotación de inventario bajó,
de 1,29 a 1,17 veces al año. O sea, tardan más en vender su stock. Exacto. Y los días de inventario aumentaron de 140 a 154 días. Confirma esa acumulación de inventarios que comentábamos. Y finalmente, la rentabilidad, que ya imaginábamos que estaría más baja por la caída de la utilidad. Sí, los indicadores clave cayeron. El ROE, el retorno sobre el patrimonio. ¿Cuánto ganan por cada peso de los accionistas? Ese mismo. Bajó del 9,19% al 7,55% anualizado. Y el ROA, el retorno sobre los activos totales. ¿Cuánto rinde todo lo invertido en la empresa? También bajó de 4,17% a 3,35%. Y bueno, la utilidad por acción también disminuyó. Refleja claramente que la empresa está generando menos ganancias. Sin embargo, parece que no todo es negativo. Mencionan mejoras en la gestión operativa, ¿cierto? Así es. Hay un contrapunto ahí. Reportan mejoras en eficiencia interna. La eficiencia global de equipos, EG, que mide qué tan bien usan sus máquinas en las plantas, subió de 61,9% a 64,1%. Destacan mejoras en la planta de Linares. Eso es bueno. Usar mejor los activos que tienen. Y también la entrega a tiempo a clientes, la EAT, un indicador clave de nivel de servicio. Mejoró bastante, de 87% a 91,3%, aunque ese dato es a abril. Interesante. Entonces, por un lado, presiones financieras y de mercado fuertes. Por otro, mejoras en la operación interna. Exacto. Sugiere que están trabajando en optimizar lo que pueden controlar directamente. Ok. Y para ir terminando, toda empresa enfrenta riesgos. ¿Cómo los gestiona Watts? El informe dedica una parte a eso, ¿no? Sí, una sección importante. Dicen que usan el marco COSOI, ERM, que es un estándar conocido para gestión de riesgos. Los clasifican en financieros y de negocio. Empecemos por los financieros. Crédito, liquidez y mercado. Suelen ser los típicos. Justamente. En crédito, el riesgo es que los clientes no paguen. Y como venden mucho a supermercados, el 55% de las cuentas por cobrar, hay concentración. Claro, si un supermercado grande tiene problemas... Exacto. Dicen que lo mitigan con seguros de crédito, que cubren como el 90% de los saldos importantes, y analizando bien a cada cliente. Ok, liquidez. El riesgo de quedarse sin caja. Lo manejan con el flujo de caja que genera la operación, teniendo diversas fuentes de financiamiento, bancos, los bonos, líneas de crédito, y planificando bien los pagos y refinanciamientos. De hecho, presentan un calendario de cuándo vencen sus deudas. Bien. ¿Y mercado? Riesgos por cosas externas como el tipo de cambio, tasas de interés. Sí, ahí identifican principalmente tres. Tipo de cambio. Están expuestos al dólar por exportaciones e importaciones y a la UF por los bonos. Dicen que usan derivados, forwards, de tipo de cambio para cubrir parte del riesgo dólar. Y hacen análisis de sensibilidad. ¿Qué pasaría si el dólar o la UF se mueven mucho? Cubren una parte, no todo entonces. Eso parece. Luego, tasa de interés. Como gran parte de su deuda es a tasa fija, dicen que este riesgo es menor para ellos ahora. Tiene sentido. Y precios de commodities. Para insumos clave como la leche, aceites, aquí la estrategia es distinta. No usan derivados. Ah, no. ¿Qué hacen? Prefieren alinearse con los precios de la industria. Asumen que si los precios suben para ellos, suben para todos sus competidores también. Una estrategia común, pero que te deja expuesto a la volatilidad de precios, ¿no? Totalmente. Asumen ese riesgo. Entendido. Y más allá de lo financiero, ¿qué riesgos del negocio mismo identifican como clave? Mencionan 17 principales, pero algunos que resaltan son pérdida de consumidores, por cambios de hábitos como lo que hablamos del vino y la generación Z, o por la competencia. Lo combaten monitoreando el mercado y cuidando sus marcas. Lógico. Pérdida de clientes relevantes, como los supermercados, por la concentración. Intentan fidelizarlos con buen servicio. El riesgo de poner todos los huevos en pocas canastas. Algo así. Otro crítico, producto contaminado o problemas de calidad. Gravísimo para una empresa de alimentos. Tienen políticas y controles estrictos, dicen. Esencial. Desabastecimiento o alza fuerte de precios de materias primas, por clima, política, etc. Mitigan, diversificando proveedores y gestionando calidad. Paralización de operaciones, por accidentes, huelgas, desastres naturales. Tienen planes de continuidad, mantenimiento preventivo y seguridad. Importante tener esos planes. Y otros más actuales, ciberseguridad o fallas de sistemas. Invierten en tecnología y políticas de seguridad. Cada vez más relevante ese. Y por último,
incumplimiento legal o regulatorio, en temas como libre competencia, medio ambiente, laboral. Se apoyan en políticas internas de ética, compliance, capacitaciones y monitoreo legal. Parece un panorama de riesgos bastante completo y con estrategias de mitigación pensadas, al menos en el papel. Entonces, para ir resumiendo esta inmersión en Watts a junio de 2025, tenemos una empresa con ingresos consolidados casi planos, punto E, pero con una rentabilidad tanto la operacional como la neta que se vio bastante golpeada en este primer semestre. Así es. Las presiones vienen de varios lados. Márgenes más chicos por promociones y costos, mayores gastos financieros por el aumento de la deuda y efectos negativos del tipo de cambio. El negocio de alimentos, aunque es el más grande y subió un poquito en ventas, no se salvó de la caída en ganancias. Correcto. Y el negocio del vino, bueno, enfrenta un escenario bien complejo. No solo por problemas en mercados puntuales como Japón, sino por esas tendencias globales de consumo que mencionan, que parecen desfavorables. Los ratios financieros confirman la foto. Más deuda y menos rentabilidad que antes. Sí, aunque la liquidez parece manejada y, como contrapunto, muestran mejoras en la eficiencia operativa interna. Y la gestión de riesgos parece estructurada. Sí. Exacto. La compañía, confía en sus planes de recuperación para el segundo semestre. Hablan de enfocarse en rentabilidad, innovación y control de gastos. Pero la reflexión final es que el camino no se ve fácil, ¿eh? Tendrán que navegar ese mercado del vino global que está complicado y manejar su nivel de deuda, que ya está en 4,5 veces EBITDA, en un entorno económico que podría seguir siendo volátil. La gran pregunta es esa, ¿no? Si lograrán esa recuperación que esperan en la segunda mitad del año. Esa es la pregunta que queda abierta. Habrá que seguir mirando los próximos resultados. Una pregunta que sin duda seguiremos atentos a responder en futuros análisis. Con esto concluimos nuestra exploración detallada de Watts S.A. ¡Hasta la próxima!